Las minas del rey Salomón, uno de los grandes misterios de la antigüedad. La Biblia menciona que el rey más sabio y rico de Israel acumuló vastas riquezas. Pero, ¿dónde estaban esas minas? Hoy, exploramos si fueron reales o simplemente un mito. Las minas de Salomón supuestamente proveyeron el oro para construir su majestuoso templo. Las leyendas dicen que las riquezas de las minas eran casi ilimitadas, suficiente para hacer del reino de Israel una potencia en su época. ¿Pero dónde estaban ubicadas estas minas? En los textos sagrados se menciona un lugar llamado Ofir. Nadie sabe con certeza dónde está Ofir. Algunos piensan que estaba en África, Arabia, Etiopía, y otros dicen que en la India. El relato de las minas de Salomón no solo está en la Biblia. Con el tiempo, surgieron textos y leyendas que alimentaron esta historia. Uno de los relatos más famosos vino de la novela de 1885 Las minas del rey Salomón de H. Rider Haggard. La novela, aunque ficción, capturó la imaginación de miles de personas. En ella, los exploradores van en busca de las minas y encuentran una ciudad perdida llena de peligros y secretos. Esto aumentó el interés por la existencia de las minas. Desde entonces, las expediciones en África y Arabia han buscado sin descanso el rastro de estas minas. Exploradores y arqueólogos han viajado a zonas remotas con la esperanza de hallar el paradero de esta antigua riqueza. Algunos creen que Salomón obtenía oro de las minas de Timná, en el desierto de Negev, Israel. En este lugar se han encontrado restos de minas de cobre que datan de su época, pero aún no se confirma si están ligadas a su reino. Los arqueólogos piensan que el cobre era igual de valioso que el oro en la época de Salomón, por lo que estas minas podrían haber sido una fuente clave de riqueza. Sin embargo, la ausencia de oro deja aún abierto el misterio. Otro lugar que ha causado especulación es Gran Zimbabue, en África. Sus ruinas de piedra han sido consideradas por algunos como el posible sitio de las minas de Salomón, aunque no se ha encontrado evidencia concluyente. Además de las teorías geográficas, las minas también se ven como un símbolo. Para algunos, representan la riqueza espiritual de Salomón, una fuente de sabiduría que solo el sabio rey podía acceder, más allá de la riqueza material. La reina de Saba también forma parte del mito. Se dice que viajó desde su reino en África para ver a Salomón y conocer su riqueza y sabiduría. ¿Es posible que las minas de Ofir estuvieran en su tierra, y ella conociera sus secretos? Historiadores y arqueólogos debaten si el relato de las minas se basa en rutas comerciales que unían el Medio Oriente con África y Asia, trayendo riquezas en forma de oro, especias, marfil y piedras preciosas. Estas rutas comerciales, llenas de caravanas y tesoros, podrían haber inspirado la idea de las minas. La riqueza que entraba a Israel pudo haberse interpretado como una conexión con las famosas minas de Salomón. En la actualidad, el misterio persiste, y arqueólogos en el valle de Timná siguen buscando pruebas que demuestren si Salomón realmente tenía acceso a minas de cobre, o si estas minas formaban parte de otro reino. Algunos arqueólogos piensan que la historia de las minas es una mezcla de realidad y mito, creada para resaltar el poder y sabiduría de Salomón, un recurso literario usado para crear un legado duradero. Las minas de Salomón no solo representan riqueza, simbolizan un conocimiento oculto y una espiritualidad profunda, como si fueran un tesoro al que solo los elegidos pueden acceder, una puerta al conocimiento antiguo. A lo largo de los siglos, exploradores y aventureros buscaron estas minas, muchos arriesgando su vida en tierras remotas. Las leyendas de trampas y guardianes mágicos protegían el lugar de intrusos no autorizados. Este misterio se profundiza por la falta de pruebas arqueológicas. Sin hallazgos concluyentes, las minas del rey Salomón se mantienen entre los grandes enigmas sin resolver, un reto para la historia y la arqueología. En el valle de Timná se han encontrado vestigios de minería y murallas, y aunque el oro brilla por su ausencia, el cobre encontrado sigue intrigando a los arqueólogos sobre el papel de este metal en el reino de Salomón. La narrativa de las minas nos invita a preguntarnos, ¿eran un símbolo de poder o una leyenda creada para engrandecer la figura de Salomón? Cada teoría suma al misterio, sin dar una respuesta definitiva. La historia de las minas del rey Salomón nos lleva a los límites de la historia y la leyenda, dejándonos con la pregunta, ¿fueron reales o son solo una metáfora de una riqueza espiritual y de sabiduría ancestral?
Con cada excavación y cada expedición, arqueólogos e historiadores esperan acercarse a la verdad. Pero hasta entonces, las minas del rey Salomón seguirán siendo un misterio fascinante, una leyenda dorada que despierta nuestra imaginación. Si te gusta lo que ves, suscríbete y dale like. No olvides activar la campanita para que YouTube te avise cuando haya nuevo contenido. Es gratis y así no te pierdes nada. Nos vemos en el próximo vídeo.